Amor y muy buenas noches. Es una alegría grande verles a ustedes. Saludo aquí a varios que veo en la cámara. Está Doris conectada desde Pitalito y veo también en la cámara a Arturo. Qué bueno, Rodrigo. Bienvenido, Lina, Ana Inés, varios otros que están con su cámara apagada. No hay problema. Están desde Orlando nuestros amigos Patricia y Julián, pastores allá en Orlando. Así que alegría que estemos reunidos hoy. Y lo que queremos continuar en esta parte 3 con la pregunta, ¿fue justo el sufrimiento de Job? Es no la teoría teológica acerca de la vida de Job y cómo lo puedo entender y cómo puedo aclarar dudas acerca de este libro, sino más bien cómo aplica esto a mi vida. ¿Cómo es esta vivencia de Job y todo lo que fue grabado de su vivencia en la Biblia aplicable para mí? Porque no se trata de una teoría, sino que se trata realmente de, Señor, enséñame qué fue lo que Job experimentó y qué errores cometió que yo no necesito repetir. ¿Qué me quieres enseñar a través de la vida de Job? ¿Y por qué te tomaste el tiempo de escribir todo esto para que yo en una experiencia similar, porque todos experimentamos sufrimiento, para que yo en una experiencia similar no viva los mismos meses de angustia y de dificultad y de intervención del enemigo que Job experimentó? Y hoy entonces hagamos un breve resumen de cómo nos va a ayudar a entender más acerca de Job, retomando de las primeras dos sesiones los puntos claves, que inicialmente vemos que cuando se menciona el nombre de Job vienen dos sentimientos a la mayoría de nosotros. El primer sentimiento es injusticia por todo lo que le pasó a Job y decimos, pero no es justo, o sea, ¿por qué? Y el segundo sentimiento es temor. Para la mayoría, miedo. Lo que le sucedió a Job me puede pasar a mí. Porque como Job fue íntegro y le pasó todo esto, a mí me puede pasar lo mismo, ¿verdad? Esos son los dos sentimientos que nos impactan a la mayoría de nosotros, injusticia y temor. Pero vimos en nuestra última sesión que Dios estableció un sistema judicial que es aplicable para toda la creación, similar a la gravedad, que la gravedad funciona en este planeta Tierra igual para todo el mundo. No hay unos a los cuales aplica y otros a los cuales no aplica. O a unos que les afecta un poco más, pero a otros menos. O que podamos ganarnos algún pase libre que la gravedad no nos afecte y yo pueda ir en contra de ella. No, la gravedad es un sistema, o también la llamamos ley de la física, establecido por Dios en toda la creación para todo el mundo de la misma manera, ¿correcto? Y de esa forma, Dios también estableció un sistema judicial, una justicia. Incluso Dios mismo, como soberano de todo y como creador de todo, opera dentro del sistema de justicia que Él estableció. Permíteme darte el ejemplo de que si en alguno de nuestros países hispanos, hay una ley acerca del límite de velocidad, 50 kilómetros por hora en una determinada carretera. Si Dios establece este límite, aún Dios mismo cumple este límite de velocidad establecido. O sea, aún Dios, pudiendo, como legislador, estar por encima de la ley, Él está cumpliendo la ley que Él mismo estableció. Él mismo se rige y opera dentro de los principios de la ley que Él estableció.
Y esto es algo muy importante que tengamos que entender, porque hemos sentido que Dios en Job, en el libro de Job, tiene favoritos, muestra favoritismo. O sea que en un tiempo Job tiene el favor de Dios y en otro tiempo Job pierde el favor de Dios. Y mientras tiene el favor de Dios, le va bien y prospera y su familia va bien y sus animales se multiplican, el hombre es próspero, es saludable, todo le va bien por el favor de Dios. Pero después, sin una razón explicable, Dios le quita este favor. Y entonces ya no es justo, es el sentimiento. Pero decimos, como Dios es soberano, bueno, Dios puede en un momento mostrarle su favor y en otro momento quitarle su favor. Y lo mismo me puede pasar a mí. Pero qué interesante que Dios no opera así. Esto verdaderamente es importante para nosotros captarlo. Dios no es un Dios que es arbitrario, un poco como un papá alcohólico, que un papá alcohólico algunas veces llega a la casa con regalos, y mi hijo, y cuánto te amo, y mi esposa, y en otros momentos llega a la casa y está agresivo y violento y golpea y pega. Algunos hemos tenido la idea de que Dios de alguna forma es un Dios de esta índole, como papá alcohólico. Y yo no sé por qué. Un día me ama y me da su favor y me bendice, me va bien, pero otro día Dios me puede mandar un rayo. Otro día Dios me puede mandar una enfermedad. Dios puede quitar su favor de mi vida y no sé por qué. Eso es lo que muchos sentimos cuando leemos el libro de Job, ¿verdad? Y muy importante y valioso que podamos ver en el libro de Job y en los demás 66 libros de la Biblia, o 65 más, que Dios no es arbitrario. No es como un padre alcohólico que una vez actúa así y otra vez actúa de otra manera, que es impredecible. No, Dios es predecible siempre. ¿Por qué puedo decir esto con mucha confianza? Porque Él no cambia, porque su palabra no cambia. Lo que Dios ha dicho es lo que Él va a cumplir. ¿Verdad que muchas veces decimos, Dios obra de maneras misteriosas? Eso es paja, pura paja. Porque Dios siempre obra conforme a su palabra. Él no obra de manera misteriosa que no podemos saber cómo va a actuar Dios. No, Él nos dejó un libro, un compendio de 66 libros donde Él nos indica con todo detalle cómo Él actúa. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuáles son los parámetros que establece y cuáles son las consecuencias cuando nos alineamos a estos parámetros o cuando vamos en contravía a estos parámetros? Dios no obra de manera misteriosa. Él obra conforme a lo que ha dicho. Espero que hoy podemos sacar un poco a la luz creencias que posiblemente hayamos tenido pero que no vienen de la Biblia. Son creencias de otros trasfondos, pero no del trasfondo bíblico. Dios no obra de forma misteriosa, obra conforme a su palabra, conforme a lo que ya ha dicho. Dios no es arbitrario como un papá alcohólico. Dios siempre es igual. Él no cambia. El término que usa la Biblia es inmutable. Dios es inmutable. No cambia. Y si actuó una vez así, siempre actuará así porque Él no cambia. Si Él dice, yo te amo, este amor no cambia. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios no cambia. Si Dios establece parámetros y nos informa de antemano
cuáles son las consecuencias cuando nos alineamos a los parámetros o cuáles son las consecuencias cuando vamos en contravía a ellos. Así que este es el sistema judicial que Dios establece. Y tomo un poco más tiempo para este repaso porque realmente es un punto álgido en el libro de Job, pero también es un punto álgido en nuestras propias vidas, para ti, para mí. O sea, esto nos confronta, esto no nos queda fácil, porque no hemos visto un modelo en la tierra, o pocos han visto un modelo en la tierra, donde un hombre da su palabra y la cumple, donde un hombre es inmutable, donde un hombre siempre actúa conforme a su palabra y no cambia para su beneficio esa palabra. No hemos visto este modelo y por eso creemos que Dios tampoco cumple su palabra. Y esto es exactamente la experiencia de Job. Job está dudando gravemente de quién es Dios y lucha con Dios. Y es casi como en algunos momentos si Job fuera ah, esquizofrénico, porque habla algo de Dios aquí y después habla algo de Dios opuesto. Si yo sé que Dios es justo, pero no es justo conmigo. O sea, le cuesta. ¿Por qué? Porque en su corazón no tiene la claridad de quién es Dios realmente. Entonces, siguiendo la idea de este sistema judicial al cual aún Dios mismo se alinea y el cual Él cumple, y donde Él ha dicho su palabra, Él mantiene su palabra, no la cambia, ahí Job siente que su sufrimiento es injusto. Y constatamos en nuestra reunión pasada que es cierto, es injusto el sufrimiento de Job. No es justo, pero Job no sabe por qué está sufriendo. Él piensa, pero yo soy un hombre íntegro. Yo no he pecado tanto para merecer ese tipo de castigo. Y sus tres amigos tampoco tienen claridad por qué Job sufre, pero tratan de dar razones. A lo largo de muchos capítulos dicen, bueno, básicamente Job debe ser que tú has pecado. Debe haber algún pecado oculto que tú has escondido, debes haber hecho algo grave y ahora esto es la consecuencia o el castigo de Dios sobre ti. Esto es la idea que transmiten los tres amigos repetidamente. Un castigo. Pero ni Job ni sus tres amigos tienen en cuenta a un personaje principal que evaluamos en nuestra primera sesión. No tienen en cuenta a Satanás. Hoy en día tú y yo tenemos la gran ventaja que ya miramos hacia atrás a la historia, leemos el libro de Job con todos los detalles incluidos, que Job no tenía este beneficio en el momento de vivir todo esto. Él no veía todo el panorama. Hoy en día nosotros sí, y vemos que desde el inicio hay un actor principal en esta historia de sufrimiento de Job que se llama Satanás. Entonces es Satanás quien está operando. Job no se da cuenta, sus tres amigos no se dan cuenta. Así que ahora vamos a continuar con este repaso de que Job y también sus tres amigos se ven como impotentes frente a los poderes cósmicos. No saben que está ahí Satanás, creen que todo viene de Dios, todo este sufrimiento origina con Dios o es sancionado de parte de Dios. Y entonces se ven como hay unos poderes cósmicos y yo soy una víctima frente a lo que Dios puede hacer. Yo no puedo hacer nada para cambiar lo que estoy viviendo. Soy una víctima.
Y si es injusto, no puedo hacer nada. Y si es justo, tampoco puedo hacer nada. No sé por qué sucede y no puedo hacer nada al respecto. No puedo cambiarlo. Esto es el profundo sentimiento en Job y en los tres amigos y en nosotros. Porque vuelvo a decir que es importante que no veamos a la historia de Job de manera desconectada como una exposición teológica que nos puede enseñar alguna enseñanza o doctrina, sino que podamos conectar eso a nuestra vida. Oye, yo me veo como una víctima. No hay nada que yo puedo hacer con una injusticia que sucede en mi vida. Me pasa esto y ¿cómo así es injusto? ¿Pero por qué no lo puedo cambiar? Job se ve como un inquilino de la casa a la merced del dueño, que en cualquier momento el dueño lo puede echar de la casa o en cualquier momento el dueño le puede subir el arriendo. En cualquier momento le puede cambiar los términos. Así se ve Job, pero no se ve como un embajador empoderado, un representante del dueño del universo en el apartamento, que Job es el representante del dueño del universo como embajador con autoridad. No se ve así. Y sabes que nosotros mismos muchas veces tampoco. No nos vemos como embajadores de Cristo, como dice 2 Corintios 5:20, que lo somos. No nos vemos así, nos vemos como víctimas a la merced de Dios, como un inquilino que vive por gracia en un apartamento arrinconado, arrimado. En vez de, no, yo soy el embajador del creador del universo y yo soy empoderado a representarlo acá y representar su agenda, la agenda del rey acá en donde él me ha puesto. Y esto nos lleva a un tema que viene desde el capítulo 1 de Job, cuando habla acerca de hay un cerco que supuestamente Dios ha puesto alrededor. Satanás dice, pero Dios, tú has puesto un cerco alrededor de Job. Y ya evaluamos que no todo lo que Satanás dice es cierto. O sea, se escriben las palabras que Satanás dijo, pero no significa que esas palabras son la verdad. Porque Satanás es llamado padre de la mentira. Por lo tanto, es fácil que él mienta y diga, Dios, tú pusiste un cerco alrededor de Job. Cuando no fue Dios que puso un cerco alrededor de Job, sino ¿qué es lo que establece el cerco? Vamos a explorar un poco más este tema del cerco, porque como también ya hemos profundizado, vemos que Dios nunca entrega a Job en manos de Satanás. Dios solo constata el hecho diciendo, Él está en tus manos. Y si Dios, que no miente, dice, Él está, Job está en tus manos, Satanás, significa que debe haber ocurrido algo que abrió una puerta en el mundo espiritual a Satanás. O sea que Job abrió alguna puerta a Satanás. ¿Y será que eso pudo haber pasado? Hoy queremos realmente explorar esto que es una clave y una respuesta fundamental en el libro de Job. ¿Será que encontramos algo que lo demuestra o que lo comprueba? Vemos que Job es llamado un hombre íntegro y recto, claramente. Pero Job es llamado un hombre sin pecado. No. Primero sabemos que no hay ni uno sin pecado. No hay ni uno que no tiene iniquidad. Pero aún Job mismo lo reconoce diciendo,
que él tiene pecado. Solo que dice que no tengo tanto pecado para merecer un castigo tan grave como lo estoy experimentando. Pero él reconoce que ha pecado. Entonces, claramente Job no es sin pecado. Es llamado un hombre íntegro, un hombre recto, pero no un hombre sin pecado. Importante. Y la raíz en el libro de Job de todo lo que sucede y todo lo que tiene que ver con el cerco o el cerco perforado, una puerta abierta en su vida, no es su actuar, no es su hacer lo que él hace, porque él hacía el bien. Él fue llamado un hombre íntegro y recto en sus acciones. Él hacía lo correcto. Hoy vamos a ver varios pasajes que lo demuestran, que él hacía cosas correctas, cosas alineadas a la ley de Dios o a los principios de Dios. Entonces ahí no está la raíz del problema en Job, es más bien en el ser, no en el hacer, sino en el ser. Y vemos una clave que Job buscó su valor en lo que él hacía. O sea, él buscó su ser, que el valor de su ser se desprendiera o construyera basado en lo que él hacía. Y para aclararlo para todos nosotros, vamos a leer Job 29, 13 al 14. Dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. O sea, vemos en el actuar, Job va bien. Parece que los que estaban afligidos, que se iban a perder, él les ayudaba. El corazón de la viuda, Job le daba alegría. Me vestía de justicia, ojo, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Momentico. Volvamos a leerlo y por favor escucha lo que Job dice y que quizás lo que tú y yo a veces decimos, o si no lo decimos, lo pensamos. Me vestía de justicia. ¿Quién se vistió de justicia? Job. Yo mismo me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era ¿qué? Mi rectitud. Hmm. Nos está indicando Job que él se siente con valor por lo que él hace por los necesitados. Él se siente un hombre recto, justo por lo que él hacía para los necesitados. Job 30, 8 al 9. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Job está hablando de personas que a sus ojos son viles, que no tienen nombre, que son bajos, inferiores, que no tienen estatura ni lugar. Y ahora estos hombres que son tan bajos se burlan de Job y él les sirve de refrán. Quiere decir, él se siente sin valor porque los que él no valoraba ahora están mejor que él. Él está aún por debajo de los que él veía bajo. Y ahora él está debajo de ellos. Se burlan de él los que él veía de un estatus bajo. Y sigamos leyendo lo que Job mismo dice en el capítulo 29 y versículos 7 al 25. Esto es un poco más largo, pero realmente es importante, porque ahí, si no lo has leído, vas a descubrir hoy cosas totalmente nuevas. Y si ya lo has leído, quizás Dios va a ampliar la revelación de lo que pudo ser un cerco perforado, una puerta abierta al enemigo, a Satanás, en la vida de Job. Capítulo 29 y a partir del versículo 7, que dice,
Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre la boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los comillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo en el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Esto es lo que dice Job de sí mismo. ¿Tú lo has leído? Y si lo has leído, ¿qué ves en las palabras que él expresa? Yo veo que él está centrado no en Dios, él está centrado en sí mismo. Si hace buenas obras, lo que él pone ahí como lista está bien. Fue llamado un hombre íntegro, sí, porque hacía el bien. Pero ¿cuál era su motivación? De lo que él hacía, él derivaba su valor. Su ser estaba basado en su hacer. Era su integridad, su rectitud, su justicia, centrado en él mismo. ¿Será que esto podría ser una actitud de orgullo, de arrogancia, que él confiaba en su propia capacidad, que él reemplazaba a Dios o tomaba el lugar de Dios? Esto no es un juicio que yo lance sobre Job. Esto es leyendo las palabras de Job que de manera honesta fueron recordados en este libro de la Biblia, probablemente para hablarnos a nosotros, no para juzgar a Job, para hacer una vuelta de 180 grados y mirarme a mí mismo. ¿Tengo yo esa actitud? ¿Que yo hago cosas buenas para Dios? Yo soy un buen cristiano porque yo diezmo. O yo soy un buen hijo de Dios porque yo me levanto a las 5 para orar. Y yo no falto al grupo de los miércoles y un domingo nunca estoy en otro lugar sino en la congregación. Y yo ayuno tantas veces al mes. Y yo hago, y yo ayudo, y yo. Y mi vida, mi fe, está basada en mí en vez de estar basada en Dios. Parece que esto le sucedió a Job.
viendo sus propias palabras. Él evidentemente tenía orgullo, arrogancia, trabajaba en su propia capacidad y aún tomaba el lugar de Dios. Ahora déjame hacerte esta pregunta. ¿Será que esto puede abrir una puerta a Satanás? ¿Será que esto puede perforar el cerco de protección? No que Dios quite el cerco, sino yo con mi propia actitud de orgullo, de arrogancia, de tomar el lugar de Dios, yo estoy abriendo una puerta espiritual. Pues creo que sí. Creo que el orgullo, creo que el querer reemplazar a Dios me remueve debajo de este o de adentro de este cerco de protección y yo mismo me expongo. No es que Dios me expone, no, yo mismo me expongo. Y no es que Dios ahora quiere castigar a Job. Oh, Job, tú eres orgulloso, tú tienes arrogancia y ahora te voy a castigar y te voy a quitar a tus hijos. No, no. ¿Qué es lo que es el corazón de Dios para Job? Que Job pueda abrir sus ojos y ver su actitud equivocada y qué? Arrepentirse. Dios no anhela ni desea ni permite que todo esto le suceda a Job. Dios está con su corazón como un padre con su hijo cuando su hijo comete un error o peca y hijo, arrepiéntete, hijo, vuelve a cerrar la puerta, no la dejes abierta. Cierra la puerta, hijo. Arrepiéntete, vuelve a la actitud correcta, vuelve a mi corazón, hijo. Ese es el corazón del Padre para Job y para ti y para mí. Y el problema de Job no es Dios. El problema de Job es Satanás. Porque lamentablemente Satanás se aprovecha una puerta abierta cuando la encuentra. Cuando la puerta está cerrada, él no puede entrar. Pero cuando él encuentra una puerta abierta, lamentablemente él es llamado el que viene a robar, destruir y matar. Y cuando él puede lograrlo, cuando él encuentra una oportunidad de hacerlo, lo hace. No porque Dios lo permita. Es si yo le abro la puerta al enemigo o yo se la cierro. Y ahí llegamos a cerrar el círculo con lo que empezamos ahorita, de que Job no es víctima de los poderes cósmicos. Dios no está, perdón, Job no está a la merced de Dios. De que vamos a ver si Dios de alguna forma me protege, de alguna manera me ayuda. No, no. Es simplemente el hecho de cerrar la puerta. ¿Quién la debe cerrar? Job. Job la abrió, Job la cierra. Así, así de sencillo. Suena demasiado sencillo, ¿verdad? Pero espero poder haberte mostrado que el cerco alrededor de la vida de Job fue perforado, tuvo puertas abiertas por la misma actitud de Job. Él abrió la puerta. No es Dios quien permitió que Satanás hiciera esto. Porque Dios opera dentro de un sistema de justicia. Dios nos da autoridad. Dios dice que nosotros somos embajadores. Un embajador recibe autoridad de su gobierno. Un embajador representa a su gobierno delante de otros. Y como embajadores de Cristo, tú y yo y Job, ¿a quién representamos? ¿A qué gobierno representamos? Al gobierno del Rey Celestial. ¿Y delante de quién representamos al Rey Celestial? Delante del mundo de las tinieblas y delante de los que no conocen al Rey Celestial todavía. Somos embajadores enviados a ellos, enviados al reino de las tinieblas para resistirle, como dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. De traer la luz de Dios donde están las tinieblas, ¿para qué? Para que las tinieblas
Huyan porque donde se prende la luz, las tinieblas desaparecen. A eso somos representantes, embajadores de Cristo ante el mundo espiritual de las tinieblas y ante los que no conocen a Dios todavía, seres humanos, de ser representantes del amor de Dios, como dice 2 Corintios 5:20. Si alguien de ustedes lo quiere poner en el chat, sería una bendición. De esta manera lo podemos ver y leer todos porque no lo tengo aquí, me tocaría buscarlo en la Biblia, pero tú lo puedes poner en el chat, que dice, somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, Dios hace su llamado por medio de ti, de mí, de Job, como embajadores de Él aquí en la tierra, para los que no lo conocen, reconciliados con Dios. Dice este versículo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. O sea, estos somos nosotros, no víctimas de la merced de Dios, que de pronto Dios me bendice, pero de pronto Dios me bendice. Si no, y gracias por poner aquí en el chat el pasaje que dice, lo voy a leer textualmente ahora, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Los que no lo conocen, reconciliaos con Dios. Los que se han apartado, reconciliaos con Dios. ¿Quién les lleva este mensaje? ¿Quién es el representante que trae esto? Tú y yo y Job. Entonces somos embajadores. Y trae un cambio de perspectiva completo. O sea, un momentico, no fue Dios que quiso esto, este sufrimiento. Este sufrimiento fue totalmente injusto, pero Dios no tenía nada que ver con él. Nada. Dios ni lo permitió. Eso es como si uno dijera, yo voy a saltar del balcón de mi apartamento en el cuarto piso y salto y voy para abajo y impacto en el piso y me fractura ambas piernas. Y después un cristiano de buena intención viene al hospital y me dice, uy, mira, Dios permitió que tú saltases de este balcón. Dios permitió que te fracturases la pierna porque ahora estás aquí en el hospital y mira cómo se han convertido 3 enfermeras porque tú les has compartido el evangelio. Entonces, Dios permitió esto para un bien. Dios permitió paja. O sea, Dios no permitió que yo saltara del balcón. Era mi decisión. Y la consecuencia de ello es anunciada de antemano. Quien salta de un balcón del cuarto piso se va a lastimar, va a tener fracturas. No es que Dios lo permite o que Dios lo castiga. No, es la consecuencia por ir en contra de una ley, la ley de la gravedad. Y asimismo, en el sentido espiritual, si yo voy en contra de una ley espiritual, yo abro una puerta. Y Dios no es mi problema. ¿Quién es mi problema? Es Satanás, quien aprovecha puertas abiertas para robar, destruir y matar si él puede. Él es un oportunista. Él busca la oportunidad. Y esto nos trae una libertad increíble, por lo menos a mí, no sé si a ti, pero a mí me trae una libertad increíble que digo, lo que le pasó a Job no es algo que inexplicablemente le cayó como del cielo y por lo tanto me puede caer a mí mismo. No, lo que pasó a Job fue una consecuencia de una puerta abierta espiritual, de un cerco espiritual perforado, pero perforado por Job mismo, por actitudes equivocadas que él tomó en su corazón, donde él se puso en lugar de Dios, donde él se enfocó y se basó en sí mismo, en su propia fuerza, en orgullo, en vez de reconocer que él era un agente, un embajador de Dios. Y quiero ir cerrando
Entonces hoy, con esto, Job, según sus propias palabras, tomó el lugar de Dios en vez de ser un canal de Dios. Y con eso él mismo se expuso. Y Job creyó en cuanto a sí mismo, yo hago el bien, por tanto Dios me bendice. O sea, yo ayudo a las viudas, Dios me bendice. Yo hago justicia a los oprimidos, Dios me bendice. Yo traigo verdad en medio del juicio de la puerta de la ciudad. Yo soy el hombre de Dios, Dios me bendice. Fue equivocada la perspectiva de él. Y por lo tanto, Job también decía, de una y de otra forma, por eso no entiendo que haciendo el bien, Dios no me bendice, ahora ya no más me bendice, sino ahora me castiga. Eso fue la percepción de Dios. Pero Dios no está castigando a Job. Job abrió puertas espirituales, Job perforó el cerco de protección, no un cerco que Dios estableció, un cerco que Job estableció. ¿Al hacer qué? Al entrar en un pacto con Dios. No era por la buena obra que Job estableció este cerco, ni era por un favoritismo de Dios que se estableció este cerco. Este cerco se estableció por medio de un pacto con Dios, donde Job entró en un pacto con Dios. Se puso bajo la cobertura del Rey Celestial, se hizo embajador del Rey Soberano. Y esto, como embajador, le trajo todos los beneficios que un embajador recibe. La cobertura, la protección, la provisión de su gobierno celestial. Pero después Job se removió de debajo de este pacto y de esta cobertura. Abrió una puerta espiritual y Satanás entró y lo afligió. ¿Qué dice Deuteronomio 30, perdón, 30:19? Después de 3 capítulos donde Dios le habla a todo el pueblo de Israel en el momento que ellos van a entrar a la tierra prometida. 3 capítulos que dice, estos son mis leyes y estatutos. Dios se los repite en Deuteronomio. Después dice, si ustedes hacen esto, siguen mis leyes, siguen mis estatutos, cumplen lo que yo les describo acá, van a ser las consecuencias. Ustedes van a derrotar a los enemigos. Ustedes van a vencer a los que viven en esta tierra. Ustedes van a estar en salud. Ustedes van a cosechar abundantemente. Ustedes van a ser los que dominan esta región, esta tierra, etcétera, etcétera. Y después dice, pero si ustedes van en contravía de estos principios, de estas leyes espirituales que yo he establecido, que les he publicado, entonces va a pasar lo siguiente, sus enemigos los van a vencer a ustedes. Y ustedes van a sembrar mucho y cosechar poco. Y ustedes van a sufrir de esta enfermedad y de aquella enfermedad y de la otra enfermedad. Y ustedes van a ser derrotados por sus enemigos. Ustedes van a ir hasta en exilio. Y después en el capítulo 30, versículo 19, Dios dice algo de resumen de todo esto, lo que pone delante de su pueblo. Dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, con todo lo que se ha dicho, con todas estas leyes, he puesto delante de ustedes vida o muerte, bendición o maldición. ¿Y qué dice Dios? Entonces, terminando el versículo 19, ¿qué dice? Escoge, pues. ¿Quién escoge? Su pueblo. Tú y yo escogemos. Job escoge. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero la elección es mía. No es que viene de forma inexplicable, misteriosa, alguna cosa de sufrimiento de parte de Dios o permitido de Dios. No, escoge pues.
Esto es lo que vemos como principios bíblicos muy contrarios a nuestra perspectiva tradicional de Job y del sufrimiento en general. Esto no explica todos los sufrimientos. Hay sufrimientos que no podemos explicar con una decisión propia, con abrir una puerta espiritual. Entonces, no pretendo con esta serie poder responder todas las preguntas acerca de sufrimiento, pero sí claramente podemos ver una gran parte del sufrimiento, específicamente los sufrimientos que Job experimentó. Estos tienen una respuesta clara en la Biblia, que no fue Dios quien lo permitió, ni lo envió, que hubo una puerta espiritual abierta y que Satanás se aprovechó de esta puerta para venir a robar, destruir y matar, porque eso lamentablemente es la naturaleza de Satanás, no de Dios, de Satanás. Y esto, aunque no responda todo lo que podemos ver o experimentar en este mundo, pero sí responde con toda certeza todo lo que Job vivió y todo lo que nosotros vivamos en sufrimiento del estilo como Job lo vivió. Que Job perdió 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué? Porque Satanás vino a matar. Que Job perdió todo su ganado por una y por otra razón. ¿Por qué? Porque Satanás inició este proceso. Que Job perdió su salud. ¿Por qué? Porque Satanás vino a destruir su salud y darle una maligna sarna. Y Job no entendía por qué, por qué. Hasta que vamos a llegar a nuestra última sesión en el próximo mes y ahí vamos a ver el cierre, que cuando realmente viene una claridad, no solo a Job, sino una claridad para nosotros del mundo espiritual. Y vamos a ver por qué razón Job hubiera podido bíblicamente acortar este sufrimiento de una manera mucho más temprana de lo que él vivió. No tuvo que vivir, lo que vivió durante varios meses, porque el libro de Job nos habla de varios meses de esto. Y vamos a ver cómo él hubiera podido acortar esto. Y aún como tú y yo podemos acortar sufrimientos e injusticias, porque lo que Job vivió definitivamente fue injusto. Fue de Satanás y fue injusto. Pero como tú y yo Razón. y Job Ujú. podemos acortar estas injusticias basado en lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, cerremos hoy con un paso práctico, que podamos orar al Señor. Y te invito, cierra tus ojos por unos momentos y permite que realmente esto sea un tiempo entre tú y el Señor. Un tiempo donde tú puedes dejar a un lado ahora el entorno, que si hay música en tu casa, por favor apágala. Si hay movimiento alrededor tuyo, retírate a un rincón, una habitación silenciosa, tranquila, para un tiempo uno a uno con tu Padre. Porque estoy convencido que Dios realmente quiere no solo hablar a nuestras mentes, Dios quiere tocar nuestro corazón. Y lo que Dios quiere hacer es revelarnos a ti y a mí. Lo que vamos a ver en la sesión 4, lo que le reveló también a Job. Y que tú y yo podamos recibir hoy una revelación acerca de en qué estoy basando mi sistema de justicia.
mi sistema de lo que merezco según mi perspectiva, la bendición que merezco o el castigo que merezco, porque hay quienes nos exponemos, consideramos, merezco ser castigado por el mal que hice, o merezco ser bendecido por el bien que hice. Padre, oramos hoy, Padre Celestial, que tú nos reveles a cada uno que hoy estamos conectados. ¿De qué manera veo lo que yo merezco? Si merezco el mal, el castigo, o si merezco bendición y favor y beneficios. ¿En qué estoy basando esto, Señor? Que quizás como Job estoy basando esto en lo que yo hago, en el bien que hago, en las personas que ayudo, o que en las leyes que cumplo, quizás leyes religiosas. Sí, Señor. O quizás estoy basando lo que creo que merezco en las obras que yo hago. Algunos que sienten todavía este argumento, pues hice un mal, ahora hago un bien y con eso empato, con eso quedé bien, con eso yo mismo arreglé lo que estaba mal. Y quizás, Padre, este punto específico, que no me atrevo a venir delante de ti cuando yo he fallado, cuando yo he pecado, que primero tengo que arreglar mi pecado para entonces merecer volver a ti. Y yo en mi propia fuerza trato de arreglar mi pecado, trato de arreglarlo. Y entonces voy a ti, pero no voy a ti cuando siento toda la vergüenza, cuando veo donde fallé y me retiro de ti, me encierro. Y sin darme cuenta, en eso me estoy aislando de ti. No, no corriendo a ti para que tú obra en la cruz me limpie y me justifique, sino yo en mi propia fuerza, tratando de justificarme. Padre, tomamos este minuto en silencio para escucharte. ¿Qué es mi sistema donde creo merecer o castigo o bendición y beneficio? Muéstranos a cada uno y te escuchamos ahora en este momento de silencio. Y quizás tú y yo, como Job, basamos lo que creemos merecer en nuestras obras. Y si eso es el caso, y si tú tienes la convicción hoy que eso está mal, que eso es mi propio sistema de justicia, y si hoy tú quieres decirle, Padre, perdóname por esto, me arrepiento, doy la vuelta, dejo este propio sistema de justicia, de creer merecer basado en mis obras, en mi hacer.
Entonces repite conmigo esta oración y puedes decir, Padre Celestial, hoy reconozco que he operado en mi propio sistema de justicia, donde a través de mis obras me quería hacer merecedor de tus beneficios y tu bendición. O cuando fallaba en mis obras, me sentía indigno de tu amor y de tu favor. Y hoy reconozco que esto es mi sistema humano, absolutamente equivocado, basado en mis obras, basado en mi capacidad humana, descartando tu sacrificio, Jesucristo. Y hoy te pido, perdóname por menospreciar tu sacrificio en la cruz cuando quería usar mis propias obras. Hoy lo reconozco y hoy recibo tu sangre que me limpia y me perdona. Y hoy rindo mi propio esfuerzo y mi sistema de buenas obras delante de tu cruz. Hoy corto con este sistema erróneo y maligno y hoy recibo el beneficio de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque es solo por ti, por tu perdón y por tu pacto conmigo, que yo soy aceptado como hijo, como hija, que soy adoptado, que soy perdonado y que recibo los beneficios del pacto que tú has hecho conmigo. Señor, hoy cambio de sistema, de mi propia capacidad a tu obra en la cruz. Y te doy gracias que puedo venir a ti en todo momento, aún con vergüenza y contaminado de pecado. Puedo venir a ti para que tu obra me limpie y traiga perdón a mi corazón. Gracias que me adoptaste como tu hijo, como tu hija. Gracias, Señor, por revelarme que no es tu voluntad para mí que el enemigo pueda traer estas injusticias que trajo a la vida de Job, que también las traiga a mí. No es tu plan. Y Señor, hoy tomo el pacto que tú hiciste conmigo en la cruz del Calvario. Me pongo debajo de esta cobertura y aún te pido, muéstrame, Señor, si hay alguna otra puerta espiritual que sin darme cuenta yo abrí, como lo hizo Job. Abre mis ojos, Padre. Déjame ver para que a través de mi arrepentimiento yo pueda cerrar esta puerta por medio de tu perdón. Y hoy cierro la puerta
que yo abrí a través de mi propia obra, de mi orgullo, de tomar tu lugar, Señor. Hoy cierro esta puerta a través del perdón que te pedí. Y hoy recibo tu cobertura y tu protección alrededor de mi vida y alrededor de mi familia que me has entregado. Hoy reconozco al enemigo. Hoy reconozco a Satanás, que es el autor de querer robar, destruir y matar. Tú, Dios, dices que has venido a darnos vida y vida en abundancia, pero Satanás hace lo opuesto. Y hoy le cierro la puerta a Satanás en mi vida y en mi familia, en el nombre de Jesús y a través del pacto de Jesucristo conmigo y con mi familia. Y Padre, oro, hazme sensible y abre mis ojos espirituales al mundo espiritual y para ver si hay otras puertas abiertas en mi vida para que las pueda cerrar a través de tu perdón y tu sangre, Jesús. Gracias, Padre, que no es por mis obras, sino por tu obra, Jesús, que puedo confiar en lo que tú hiciste y no en mi capacidad. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. El próximo mes, vamos a tener la oportunidad de cerrar este ciclo de la vida de Job. El 23 de junio, vamos a hablar de la parte 4, 23 de junio. Y pues a mí me da mucho ánimo verles a ustedes todos aquí conectados y espero que realmente Dios esté revelando, Dios está tocando en el corazón y espero que podamos concluir esto de manera completa y aplicable a nuestras vidas el próximo mes, junio 23. Así que Raquel, tú nos despides ahora. Gracias a Ruth que nos ayudó tanto en la parte técnica. Gracias a ustedes por estar aquí. Un abrazo a todos ustedes. Dios les bendiga. Sí, gracias, mi Flo. Gracias. Una palabra muy poderosa que a todos nos habla y nos cambia la manera de pensar y de ver la vida de Job. Eh, Realmente nos lleva a una nueva visión de entender que no se trata por nuestras obras, quizás por nuestro trasfondo, de donde venimos, en nuestro contexto, que es por obras que somos salvos o que si hacemos bien, entonces el Señor nos bendice, pero igual Él nos ama. La verdad es que nos ama no por lo que hacemos, sino por quienes somos. Gracias, mi amor, te bendigo por esa palabra y gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos en un mes, el 27 creo. Vamos a 23. encontrarnos, sí, 23 para concluir este tema. Y bueno, un abrazo fuerte, que descansen y hasta la próxima. Dios les bendiga. Un abrazo grande, bendiciones, chao. Chao. Dios les bendiga. Un abrazo y buena noche a todos. Gracias, mis pastores. Gracias. Gracias, Buenas noches a bendiciones para todos. todos. Muchísimas Bendiciones gracias. y muchas Buenas gracias. noches. Bendiciones. Bendiciones de Portugal. Gracias. Con mucho gusto. Qué bueno verles. Dios les bendiga. Muy buena noche.